Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Estamos trabajando con el capítulo número 4 de nuestro libro para nuestro curso de pensamiento cristiano. Y esta parte del capítulo 4, que lleva por título La guerra por la verdad, nos muestra esta situación que provoca en la mente de los cristianos, de un poco como de náusea, decía esto de ver que las filosofías humanas tienden a descolocar a un creyente que tiene la idea fija, tranquila, que siente que su cosmovisión de la vida le permite enfrentar bien los vaivenes que tiene la misma, ¿cierto? Entonces el cristiano está siempre como cómodo, tranquilo, porque tiene una idea clara, se toma de elementos que son normativos, que son fijos, y eso siempre le permite tener una salida a los cuestionamientos que el ser humano se hace de sí mismo, de sus contradicciones, de la vida en sí. Y cuando uno comienza a ver otros paradigmas, sobre todo cuando los paradigmas son medio extremistas, como el caso, por ejemplo, del nihilismo de Nietzsche, tiende a estar náusea, dice Richard Ramsay. Pero que luego Sí. él ha descubierto que al afirmarse bien en sus propios conceptos bíblicos y al analizar las cosmovisiones no cristianas, se logra dar cuenta él que esas cosmovisiones, perdón, esos paradigmas no son no son tan fuertes, no son tan sólidas, y uno no debería tenerles miedo. Él parte haciendo ese comentario en este capítulo 4 y de esa manera nos invita a mirar estos paradigmas, estas formas de enfrentar la realidad que no son cristianas sin ningún temor, sino analizarla a la luz de la cosmovisión que nosotros tenemos. Así parte este capítulo, ¿ah? Entonces no habría nada que temer. Y yo agrego, y lo dije la clase pasada, esta idea que he aprendido en mi vida como pastor, de que para poder conocer las cosas que son falsas, uno tiene que conocer bien, estar bien empoderado de los conceptos que son verdaderos. Y ahí es donde uno no va a fallar. Yo les decía a ustedes que para conocer un billete falso, no es necesario poner atención en todos los billetes falsos que hay, sino hay que conocer bien el que es verdadero. Entonces, cuando uno conoce bien un billete verdadero, por más billetes falsos que te traigan, tú te das cuenta que no son los que corresponden. Entonces, un poco la manera de enfrentar los puntos de vista filosóficos humanos que pueden producir náusea, como dice Richard Ramsay, es enfrentarlos conociendo bien la cosmovisión cristiana que uno tiene. Y tal vez ahí está el problema, y inmediatamente meto un elemento de crítica y de juicio a esta clase. Quizá ese es el problema que han tenido los seminarios teológicos protestantes a la hora de enfrentar la filosofía humana, porque no está mal, como ellos bien dicen, no está mal que un estudiante de teología conozca todas las posturas, conozca el pensamiento liberal, conozca el pensamiento neortodoxo, etcétera, todos los pensamientos, el pensamiento ateo, las filosofías seculares, porque ellos dicen, porque un cristiano tiene que estar preparado, tiene que ser culto. Sí, está bien, en eso tienen razón. El problema es que cuando tú no tienes como de base clara la cosmovisión cristiana, es que esa náusea se vuelve más que una náusea. Eso es lo que yo digo. ¿Me entienden? O sea, ya no es solo una náusea, sino empiezas tú a tambalearte en la cabeza y a cambiar el centro desde donde tú buscas la verdad. Y ese es el problema de los seminarios teológicos hoy día, que se dicen intelectuales y que están abiertos a todo. Tú no puedes eh, darle, como diría el apóstol Pablo, a comer comida sólida a la gente cuando primero no han tomado leche, cuando primero no están fuertes, cuando no son maduros. Entonces, y un error pero tan básico en el que caen estos seminarios, que de entrada, primer año, y te colocan
la teoría fragmentaria, ¿cierto? La teoría de fragmentos para entender el Hipótesis Pentateuco, documentaria. ¿sí? La teoría documentaria o la teoría del triple Isaías, y te meten todas las ideas de Conselman respecto de los evangelios. Y bueno, lo que puede producir eso en una mente que no está adiestrada, porque tiene una solidez bíblica, es que no solamente va a causar náusea, sino que además va a causar problemas de fe. Y por ahí va el asunto. Entonces, pero enfrentándolo bien, desde la perspectiva que nos dice Richard, conociendo bien nuestro texto, entendiendo bien nuestra cosmovisión, no deberíamos tener problemas en analizar estos otros puntos de vista que están equidistantes al pensamiento cristiano para conocer los errores y lo poco sólido que son estas estructuras. ¿Ya? Luego él, cuando nos presenta en este capítulo esos paradigmas que hay que conocer, que son como los fundamentales en que se estructura la filosofía humana, él dice que todos estos están parados sobre la respuesta a algunas preguntas claves de la vida que son propias de nosotros los seres humanos para poder entendernos nosotros mismos, el lugar que ocupamos como especie en este planeta y en este universo tan vasto y que pareciera que es de una infinitud increíble. Entonces él dice, primero, las discusiones siempre van por qué es la realidad primaria, de dónde viene todo, cuál es el origen de lo que nosotros hoy día vivimos como seres humanos y sociedad, de dónde origina todo lo creado, cuál es la realidad primaria, cómo se creó esta realidad primaria. La segunda pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la realidad externa? O sea, ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea? ¿Ah? La respuesta a estas preguntas son claves para poder entendernos a nosotros mismos. ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? ¿Sí? ¿Cuál es esa naturaleza de la realidad externa? Lo tercero es qué somos nosotros, qué es el ser humano, qué es esta especie, qué somos nosotros. ¿Somos animales nomás? ¿Somos animales superiores con una conciencia, con una conciencia de nuestro existir, o somos algo más? Es una pregunta importante también. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Qué pasa al morir? ¿Qué ocurre? Hay un término de todo lo que nosotros eh, entendemos como vida humana. Se acaba todo aquí, hay algo más. ¿Qué pasa después que uno muere? ¿Mm? La quinta pregunta es ¿por qué es posible conocer? ¿O es posible llegar a saber, a conocer cuánto, en qué medida? Son preguntas importantes. ¿Mm? La siguiente, ¿cómo distinguimos entre el bien y el mal? ¿Cómo es que sucede eso de que podemos distinguir que hay algo que es bueno y algo que es malo? ¿Existe eso o no existe o es subjetivo? Y una última pregunta, ¿cuál es el significado de la historia humana? ¿O la historia humana tiene un significado? ¿O son una serie de acontecimientos que no están conectados unos con otros y no hay una finalidad para todo esto? Entonces hay 7 preguntas que responden o intentan responder estos paradigmas que se presentan para dar respuesta al ser humano, ¿ya? Me refiero a estas cosmovisiones religiosas, que no son las cristianas. Bueno, entonces, luego de eso, él comienza a trabajar con esta idea de primero conocer bien la nuestra, o hacer un acercamiento de cómo responde nuestra cosmovisión a esas preguntas. Y aquí está el primer enfoque, que es el nuestro, el teísmo cristiano, ¿cierto? El teísmo cristiano es la forma de creer que tenemos los cristianos, los evangélicos, los creyentes, valga la redundancia, ¿cierto? O sea, personas que confiamos en el texto sagrado. Esos somos los teístas cristianos, no es lo mismo que el monoteísmo, ¿cierto? ¿Entienden ustedes qué es el monoteísmo? ¿Pueden compartir alguien? Creer en un solo Dios. ¿Cierto? Y nosotros sí somos monoteístas, pero
no solo somos monoteístas. A eso es a lo que me refiero. Nosotros somos teístas cristianos. No somos solo monoteístas, porque monoteístas también son los judíos y son los musulmanes. Hay tres religiones que son monoteístas. Entonces nosotros sí somos una de las religiones monoteístas, pero mejor nos queda, por definición, el término teísmo cristiano, porque el teísta cristiano es aquel monoteísta que cree en la revelación bíblica. Eso es como que así se define el monoteísmo cristiano. Somos monoteístas que creemos en la revelación bíblica, creemos que el libro sagrado viene del cielo y todas las normas que nosotros tenemos para vivir y para entender la vida y para relacionarnos proceden de una norma extraterrena, de un libro que no lo hicieron los hombres, sino que fue inspirado por la boca misma de Dios. Y por tanto, esas cosas que aparecen ahí no deben ser cuestionadas porque son palabras de Dios. Las palabras de Dios son diferentes a las palabras de los hombres. Entonces, eso es el teísmo cristiano. Somos monoteístas que creemos en esa revelación especial, la Biblia. ¿Sí? A todo esto, solo recordarles para poder entender esta clase, eh, que nosotros creemos en una revelación natural y creemos en una revelación especial. La revelación natural es que nosotros nos logramos dar cuenta que tiene que existir un Dios al mirar la naturaleza y el universo. El universo, el orden que tiene, nos da cuenta de la existencia de un creador. Eso se llama revelación natural. Pero con esa revelación natural solo podemos llegar a saber que hay un Dios, pero no sabemos cuál es la voluntad de ese Dios. La voluntad de ese Dios la conocemos a través de esta que llamamos revelación especial, que es la Biblia, ¿sí? Que ha sido soplada por la boca de Dios para provocar un influjo en la mente de los hombres, inspirarlos a escribir palabra de Dios que es normativa, eterna, que no cambia y que es perfecta. Entonces, en eso creemos los teístas cristianos. Muy bien. Entonces, luego, este enfoque, el teísmo cristiano, tiene una idea sobre Dios, una idea sobre el hombre, una idea ontológica, o sea, la realidad del ser, la naturaleza del ser, y la epistemología, o sea, la manera en que crea sus cercas de validación del conocimiento, y todo este aparato deviene en una forma ética de comportamiento, una ética. Todos los enfoques que vamos a estudiar están mirados desde esa misma lógica o esa misma perspectiva, ¿cierto? ¿Qué piensa de Dios? ¿Qué piensa del hombre? ¿Qué piensa de la ontología? ¿Qué piensa de la epistemología? ¿Y cuál es su ética? Entonces él hace este cuadro de entrada para hacer la comparación entre el enfoque, la cosmovisión cristiana y los otros enfoques. De eso se trata esta clase. Ya hicimos una buena introducción la semana pasada y la anterior estuvimos repasando para poder meternos aquí a estos enfoques. Entonces, respecto de Dios, el enfoque del teísmo cristiano considera que Dios es un Dios personal, es una persona, tiene características personales y que tiene algunos elementos que nosotros tenemos que identificar. Este Dios nosotros lo concebimos trascendente e inmanente al mismo tiempo. Y este doble concepto nos va a hacer diferenciar otras maneras en que otros enfoques conciben a Dios. Para nosotros Dios es personal, es trascendente y es inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que es trascendente, que este Dios personal está por fuera del universo creado. El universo puede ser muy grande, infinito y aparentemente eterno para algunos, pero Dios es más grande que el universo. Lo trasciende el universo. Es más grande que el universo. Imagínense, el Dios que tenemos está por fuera del universo, pero al mismo tiempo es inmanente. Esto quiere decir que Dios está operando dentro del universo creado. Palabra sencilla, se puede relacionar con su creación. Tiene formas de relacionarse con lo que ha creado, con nosotros, y es más, la revelación dice que Él tiene la intención de comunicarse. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la revelación nos referimos a ella como autorrevelación. O sea, Dios mismo es el que quiere revelarse, no es que nosotros lo andemos buscando a Él, sino que Él nos busca
a nosotros, ¿ya? Entonces, Dios en este enfoque de teísmo cristiano es personal, es trascendente, es inmanente, es omnisciente, o sea, está consciente de todo, sabe todo lo que ocurre, es soberano, tiene todo el poder, ¿verdad? Y es infinitamente bueno. Ese es el Dios creador en el que nosotros creemos. Ahora, fíjense, ¿qué piensan ustedes que provoca, en términos de cosmovisión, de nuestra mirada de la vida, el saber que el Dios que nosotros tenemos es de esta naturaleza? ¿Qué provoca, ustedes piensan, en un ser humano? Y ahí les pido que me compartan, algún punto de vista. Ya le voy a preguntar que me dé una opinión la Mirita, que me dé una opinión Marta, aprovechar que hay mujeres aquí, y la Paloma. Los estoy escuchando, ¿ah? Mirita, tú primero, ¿qué te provoca? Si empezamos a ver, porque el tema es cómo estas cosmovisiones, esta cosmovisión que tenemos nosotros, provoca maneras de vivir, de entender y de relacionarnos con los demás. Y los otros enfoques también van a provocar una reacción, una forma de ser al tener una respuesta sobre lo que piensan de Dios. Pero en este caso, la nuestra, la cosmovisión cristiana, ¿qué te produce a ti saber que el Dios que tenemos es un Dios personal, trascendente, que está por fuera del universo, inmanente, adentro, se mete, se preocupa por nosotros, lo sabe todo, es omnisciente, es soberano y es infinitamente bueno? ¿Qué es lo que te provoca a ti en tu relación con Él y en tu forma de ver la vida? Un padre, al final, lo primero que se me viene a la mente es un padre, porque está, está en todo. Nos es fiel con nosotros, nos protege, está fuera del universo mirándonos desde esa perspectiva de Dios a esta criatura que somos insignificantes, pero es que está siempre con nosotros, o sea, no sé, en eso de trascender, esta inmanencia, no sé si me logro explicar, es que es demasiado profundo. Entonces a mí me viene que Él es un padre que está siempre pendiente de su hijo. Eso no sé si lo logro explicar Muy bien, bien, pero eso me sucede a mí al escuchar esto, muy bien, excelente. Marta, que está siempre con nosotros. muy bien. ¿Y Marta? Sí, pastor. Básicamente lo mismo que Mirita, pero nada más añadiría en cuanto a la ética y en la manera de relacionarnos pues, con nuestros semejantes, pues la importancia de creer que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces eso nos da pues el deber tener un respeto hacia nuestros semejantes y pues esperar una ética eh, también basada en el carácter de Dios. Entonces, pues nos genera confianza, nos genera, no sé, muchas cosas que yo veo positivas en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás. Muy bien. ¿Y la Paloma? ¿Estás por ahí, Palomita? ¿Nos ¿Aló, escuchas? sí, Sí, te escuchamos bien. sí me escucha? Es Sí, que yo estaba con un poco de interferencia hoy día en la clase pasada, igual por ya. Pero está bien, te escuchamos, sí, sí. el viento y demasiado viento por este lado. Eh, yo creo que me remite a lo que se ha dicho, que es la seguridad, si es que entendí bien la pregunta, Ujú. la seguridad de tener de depender de un padre, ¿no es cierto?, soberano, altamente ético, ¿no es cierto?, con esta base en valores que nos permite también a nosotros
vivir a costa de esta enseñanza y poder transmitirla también a los demás. No sé si entendí bien la pregunta. Sí, muy bien. Perfecto, Paloma. Bueno, ustedes dan ahí en el clavo, po, tal cual, porque ustedes lo dijeron. Ustedes se dan cuenta que al tener estas características, Dios, al creer nosotros en un Dios de esta naturaleza, de esta forma, lo que provoca en nosotros es la seguridad de la que nosotros hemos estado conversando durante el inicio del curso. ¿Cierto? Que la cosmovisión cristiana parte desde un escalón filosófico, como también le pasaba a los filósofos, que partieron creyendo que era posible encontrar la verdad, que era posible conocer, era absolutamente abordable la lucha por la verdad, por encontrar la verdad. Pero en la medida que esa seguridad se cambia por otras cosmovisiones donde se incluye la duda, se comienza a bajar en una escala que llega incluso hasta el nihilismo, que es lo que nos dice este escritor y que es lo que provoca la ansiedad y el dolor en aquellos que han abandonado la lucha por la verdad mismo y que inician un camino que es muy difícil después volver a regresar a la seguridad. Pero tal cual, ustedes ven esta cosmovisión, que es la cosmovisión cristiana, nos permite tener una seguridad. Y si uno está seguro, vive mal o vive bien. Vive bien, ustedes lo acaban de decir. Y bueno, y aquí empieza a despejarse inmediatamente hacia el lado los otros elementos, lo dijo Marta recién. El concepto que tenemos de hombre en esta cosmovisión. Bueno, el concepto de hombre es uno que es imagen de ese Dios perfecto. Por tanto, como es imagen de ese Dios perfecto, es inminentemente creador por naturaleza, es con potencialidades hacia el bien, con una capacidad tremenda lo dije, de creatividad, ¿verdad? De asociación con otros, de reconocer la dignidad del otro, ¿cierto? Y hacia adelante y reconocer también el mal que puede haber en el otro, lo que no le quita la dignidad. Por ejemplo, yo tenía una discusión hoy día, me invitaron como constituyente a discutir, conversar, dialogar, debatir con otro constituyente que apoya el movimiento LGTB. Y en una matinal en Aysén. Y él me decía, lo que pasa es que tú me tratas de indigno al decir que, usted al creer que las formas homosexuales son aberrantes. Entonces, porque él usó la palabra para decir que para él era una aberración el incesto, era una aberración la pedofilia, que eran formas desviadas de la sexualidad. Pero él valía la de él. Entonces, me decía, pero tú encuentras que es aberrante la forma de relación homosexual. La práctica sí, le digo yo. Ah, entonces tú me tratas de indigno a mí. No, es que nosotros hacemos una diferencia entre la persona y las prácticas, sus actitudes, como lo hace Dios. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero Dios nos ama a nosotros los pecadores, pero aborrece el pecado que está en nosotros. Hace una diferencia entre la dignidad humana y el mal proceder. La dignidad humana está fuera de toda tela de juicio, pero Dios reconoce el mal. Y aquí vamos a encontrar otra cosa interesante. Si nos saltamos hacia el tema de la ética, ya nosotros hacemos la voluntad de Dios, amando a nuestro prójimo y reconociendo que hay un bien y que hay un mal, que está expresado y explicado en su profundidad por este mismo Dios. Entonces el sistema de pensamiento, de ética, de relaciones humanas que tiene el cristiano es muy sólida. Le permite vivir bien, le permite enfrentarse bien a sus congéneres, como bien dijo la Paloma también acá y la Mirita, la Marta, que el ser imagen de él nos permite tener una buena valoración de lo que es el hombre, de lo que es la ética, lo que es la ontología, etc. Entonces, muy encachado eso. El hombre, entonces, como imagen de Dios, es libre, tiene potencial para lo bueno, tiene una personalidad parecida a la de Dios, es inteligente, es moral, es sociable y es tremendamente
creativo. Puede llegar a conocer, como tiene esta imagen de su creador, puede llegar a conocer a Dios y puede llegar a conocer el mundo. O sea, tiene la certeza del conocimiento. Es posible conocer con sus limitantes como ser finito y creado, pero él tiene la seguridad que se puede llegar a conocer. Y eso le da alta estabilidad, seguridad, para vivir y para entender el dilema en el que nosotros estamos. Que somos seres conscientes, que vivimos y morimos bien rápido, que pasamos, que estamos en un mundo chiquitito, en un planeta que es un punto, menos que un punto dentro de un universo gigante. Y nunca vamos a poder abarcar el conocimiento suficiente para entender toda esa realidad. Pero la sola revelación y la aceptación de este enfoque nos da tranquilidad, paz y seguridad de que todo está bien, todo está claro. Se puede conocer el mundo, el universo, y se puede llegar a conocer a Dios por esta autorrevelación. Entonces es un enfoque interesante. Respecto de la ontología, el tema del ser, el texto nos dice, para este enfoque teísta cristiano, que lo que nosotros vemos, la creación, fue hecho de la nada y con leyes de causa y efecto. Eso es lo que nos explica la Biblia. Todo lo que nosotros vemos fue hecho por el poder de la palabra. No había nada antes. El poder de la palabra lo originó y con una ley de causa y efecto, ¿cierto? Toda acción provoca una reacción. Y es un sistema abierto, como ya decíamos, Dios es inmanente. O sea, el sistema está abierto y Dios puede entrar a relacionarse con sus hijos y por tanto esa es una posibilidad para que ocurran cosas que están más allá de la comprensión humana, lo que nosotros denominamos milagro, porque el sistema está abierto y Dios se puede meter dentro de él y provocar cambios a la misma creación que él hizo. No lo hace siempre, pero puede ser porque el sistema está abierto. Entonces nos da mucho espacio para la fe, para creer en sus palabras, lo que también nos da mucha seguridad, mucha confianza, mucha paz. Es muy bonito. Entonces, el universo, en la ontología cristiana, no es ni caótico ni fatalista, de ninguna manera. Ni caótico ni fatalista, sino que tiene un sentido. En la epistemología, o sea, el campo de validación de nuestra idea, tiene como base el creer que la historia es lineal, o sea que la historia va encadenándose con una serie de sucesos que conducen a un fin. Es lineal la historia en esta idea epistémica. O sea, nos dirigimos hacia el cúlmine de un plan que Dios tiene, un plan perfecto para nosotros y para toda su creación. En ese sentido no es ni caótico ni fatalista, porque es un concepto de la historia lineal. Un evento tras otro nos conducen definitivamente a la voluntad de Dios. ¿Produce eso paz? También. Seguridad, claro, porque a pesar de las situaciones que hay en la vida, que son complicadas, sabemos que al final Dios tiene un plan bueno para la creación y para sus hijos. Es como lo que, en palabras muy sencillas, los predicadores nos dicen desde que somos chiquititos, ¿cierto? Si sufrimos aquí, reinaremos allá. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene un propósito y todos los eventos que van ocurriendo van de manera lineal conduciendo hacia el fin y el propósito que Dios tiene con la especie humana, que es ser sus hijos eternamente, habitar con él la eternidad. Ahí hay una imagen en la Biblia que se nos presenta sobre esa realidad suprema, que se expresa lo que denominamos nosotros el cielo eterno, etcétera. Cuando se nos presentan estas calles de oro, el mar de cristal, son figuras para referirse a algo mucho más grande que nosotros no podemos entender ni explicar. Probablemente si tuviéramos las capacidades matemáticas, físicas, el conocimiento suficiente, podríamos entender de qué se trata eso, si es en otra dimensión, otro cuerpo, no lo logramos entender. La Biblia solo nos da alguna figura de algo extremadamente bueno, pero eso ya es suficiente para darnos la seguridad que necesitamos para enfrentar esta vida y los dilemas que necesita responderse el ser humano, que decíamos al principio, ¿eh? ¿Cuál es la realidad primaria? ¿De qué es lo que es? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad que está alrededor de nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué pasa al morir? ¿Se puede conocer? ¿No se puede conocer? Nosotros decimos si se puede llegar a conocer a Dios y al universo.
¿Cómo distinguimos entre el bien y el mal? Bueno, por esta naturaleza que tenemos, por esta imagen de Dios, que es un Dios tremendamente bueno, hace que podamos distinguir el mal, ¿cierto? Y el significado de la historia humana, claro, que Dios tiene un plan, un propósito con todos nosotros. Nivel de seguridad que nos da esto es absoluto. Absoluto. Entonces, y es el punto del libro, el texto. Un creyente, una cristiana, que tiene esa idea sobre la vida, no puede tener esquizofrenia intelectual, está tranquilo, está tranquila. No es que está tranquilo en el sentido de la pasividad, que no hace nada, que no estudia, no, no. Está tranquilo para enfrentar otros enfoques de vida y defiende el suyo con tranquilidad, sin ansiedades, sin desesperación. Y esto está en la cúspide, ¿eh? En la cúspide de la seguridad, en esa línea filosófica que hemos estudiado ya y hemos mencionado durante el curso. ¿Ah? Ok, y en la ética, bueno, la ética que nosotros tenemos está basada en el carácter de Dios. Estudiamos cómo es Dios, cómo se relaciona con su pueblo, estudiamos a Cristo, que es el que interpreta mejor al Padre. En la vida de Cristo conseguimos nosotros una norma moral, ética de vida que nosotros imitamos y por tanto tenemos una ética basada en el carácter de Dios. ¿Y cómo es esa ética para vivir? ¿Qué es lo que produce en otros seres humanos? Puras bondades, como decía la Mirita y aquí la Paloma y la Marta. Provoca cosas buenas porque uno quiere a su prójimo, reconoce las cosas buenas, reconoce las malas para también ayudarlo a salir de las cosas malas. Es absolutamente de bien, muy benigno. Es benigna esta manera de ética que nosotros tenemos dentro de este enfoque de teísmo cristiano. ¿Qué les parece? Pastor, y nos ayuda a aceptar la muerte también, porque a prepararnos para morir, si tenemos esto claro, nos ayuda hasta en la pregunta, ¿qué pasa cuando partimos? ¿Eh? Yo he tenido miedo a la muerte, he tenido miedo a la duda de no saber qué va a pasar. Y cuando leí este texto, que quedé con paz Uh-huh. y nunca lo había entendido así. Y es mucho tiempo que yo estoy en esto, entonces nunca me lo habían explicado así, era como que la muerte ahí está, no, tenía un conflicto yo con la muerte. Y en esto yo quedé clara. Es muy bonito porque cuando uno ve la actitud que tienen aquellos que aceptaron este mensaje y esta revelación antes que nosotros, me refiero a los apóstoles, tuvieron esa sensación, pues, de la cual usted nos está hablando. Pablo dijo, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto que estamos conversando nosotros, que es una experiencia que tiene cada creyente cuando acepta este enfoque de vida y que no debe ser cambiado por ninguna inseguridad en los enfoques de duda filosóficos, ya sean enfoques filosóficos que vengan del mundo de la filosofía pura, secular, o los enfoques filosóficos que vengan dentro del mundo de la teología también, pues, que te pone el elemento de la duda, porque lo que va a ocurrir es que de esa seguridad que tenemos ahora, uno empieza a bajar a elementos de duda y puede llegar al vacío completo, al nihilismo, y la levantada puede ser muy complicada y generalmente se llega hasta el existencialismo y por ahí nomás, pero a una ética, pero no se logra recuperar esa seguridad de cuando uno abraza completo el enfoque y confía en un salto de fe. Es muy, muy encachado. Por eso la importancia del curso. Un creyente debe tener esta claridad y predicar esta claridad a la gente de la iglesia, a quienes se convierten, en los discipulados, a los jóvenes, que el enfoque cristiano es un enfoque de mucha paz, de mucha seguridad. Resuelve las problemáticas humanas. Joel, ¿algún comentario? No, ninguno. Solamente eso, más que me haya
trae seguridad, certeza y, como estamos diciendo, ¿no? Hubiera ido tranquilo nomás. Muy bien, perfecto. Bueno, el siguiente enfoque, que es una derivación, es como la derivación con duda del teísmo cristiano, porque yo les expliqué en la clase pasada a ustedes que todos estos enfoques son como un alejamiento del primer enfoque de seguridad, del enfoque teísta cristiano. Se empiezan a alejar. En este primero, el deísmo, se plantea la duda. Entonces, el deísmo, como derivado del teísmo cristiano, cree en un Dios trascendente, que está por fuera del universo, como la primera causa de todo lo que nosotros vemos. Eso cree el deísmo, que básicamente es un enfoque científico pseudo cristiano. Cree que hay un Dios. Ahora, cree que ese Dios es un Dios impersonal, no es una persona que se pueda relacionar con sus criaturas. Por lo mismo, en el enfoque deísta considera que como causa primera, esto que ellos llaman Dios, que no es un ser personal, creó el universo y se fue, lo dejó, lo abandonó, porque es trascendente al universo, es más grande que el universo, lo creó y se fue y nos dejó sujetos a una serie de leyes que hacen funcionar el universo como una máquina. Las leyes de la física, las leyes de la química, lo que nosotros conocemos es parte de las formas en que ese Dios impersonal creó el universo, se fue y no se mete. Por eso es que acá, para la mayoría de los deístas, este es un enfoque cerrado, o sea, no se mete Dios dentro. De partida, nos va a provocar problemas de seguridad. Pues si Dios no se mete acá, no es personal, estamos sujetos a una serie de leyes en la que nosotros no las sacamos buena porque somos muy pequeños, no dominamos esas leyes. Esas leyes nos dominan a nosotros completamente. Con un Dios impersonal que no está metido, que creó y dejó nomás que funcione esta maquinaria y nosotros seríamos parte también, algún engranaje de esa tremenda máquina, de un propósito de una pequeña pieza, en el caso de nosotros casi imperceptible, ¿no? Ok. Entonces el hombre parte de una gran máquina. En la ontología, el tema del ser, es un sistema cerrado y por tanto Dios no se mete, no hay milagros y el hombre, como no hay un Dios personal que se mete, el hombre no ha caído de nada. El hombre es así nomás. No está en una posición caída que necesita restaurarse, como es el enfoque teísta cristiano. El hombre fue creado bueno, fue creado para el bien, pero el hombre también cayó y Dios ha provisto un medio para poder restaurarlo. En este caso, el hombre no ha caído en el deísmo, sino que es parte de toda una gran maquinaria, ¿ya? ¿Y cómo se puede llegar a conocer aquí cómo es la epistemología? Bueno, conociendo las leyes del universo. Es decir, el enfoque deísta es un enfoque científico. ¿Cómo se conoce todo? ¿Se puede llegar a conocer? Sí, eso es bueno el deísmo. ¿Cree que se puede llegar a conocer? A través de investigar, saber, reconocer las leyes del universo, las leyes de la física, la matemática, la química, etcétera, experimentando. Es muy empirista el enfoque del deísmo. Y el deísmo, como les digo, es como una derivación del teísmo cristiano en su expresión de duda, ¿ah? Que saca la inmanencia de Dios y cierra el sistema y el hombre termina siendo un simple pequeño artefactito ahí de esa gran maquinaria que es el universo. Y en la ética, entonces, ¿qué ética habría aquí? ¿Cómo sería lo bueno? ¿Qué sería lo malo en este sistema? Bueno, la ética se revela en las formas evolutivas del universo nomás. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Aquí, lo que sirve, lo que resulta, lo que funciona. Pues si una máquina funciona, está bien. Entonces, ¿qué es lo que es bueno? Lo que funciona. Lo que no funciona no es bueno, no es correcto. Por ejemplo, con el enfoque deísta, en cuestiones de ética cultural hoy día, estarían perdidos, porque quienes proponen, por ejemplo, construcciones sociales
de la naturaleza de las relaciones humanas, el género, etcétera, porque acá un deísta diría, sí, pero se juntan dos hombres, dos mujeres, nada funciona ahí. Es una construcción social, ¿no? Porque en el fondo no hay bien ahí, porque no produce nada bueno. El universo corona uniones entre hombre y mujer, porque la especie se permanece y evoluciona en el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces diría, bueno, ese enfoque empirista. La experiencia te muestra lo que es bueno y lo que no es. Un enfoque muy deísta, no, tampoco le gustaría. Y eso que el deísmo está alejándose del enfoque del teísmo cristiano. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos como enfoque, decir algo interesante, el deísmo tiene su origen en Francia y en Inglaterra. Y claro, inmediatamente el declive del deísmo surge y empezamos a bajar, no empezamos a alejar más de la cosmovisión cristiana, del enfoque teísta cristiano, y pasamos del deísmo, ahí justamente en Francia y en Inglaterra, a lo que se denomina el naturalismo, que es otro enfoque filosófico. ¿Sí? Y aquí en el naturalismo empieza a perderse más el sentido de todas las cosas, porque en el naturalismo Dios no existe. Y ahora no hay un Dios, no hay un creador. El hombre es solo una máquina, pero una máquina compleja, difícil de entender, y la personalidad que nosotros tenemos, la conciencia, esto que llamamos que nosotros somos conscientes del universo, podemos saber, nos preguntamos si hay un Dios, algo, esto que llamamos conciencia, que es tan importante para ellos, sería simplemente la mezcla de elementos físicos y químicos, con interacciones químicas y físicas. Eso es la conciencia, que en el momento de la muerte desaparecen y ahí termina todo. No existe Dios y no hay un propósito. ¿Ya? La ontología, la naturaleza del ser acá, es solamente lo material. Es completamente materialista este enfoque naturalista. El naturalismo es materialista, porque todo lo que es real es la materia, lo que se ve simplemente. Es un sistema cerrado, también Dios no puede meterse adentro. ¿Y cómo se puede llegar a conocer? Por medio de la razón. ¿Y qué es lo que es la historia humana? Es una concatenación de elementos, ¿cierto? Lineales, igual que el cristianismo, pero a diferencia del cristianismo, sin un propósito final. O sea, las cosas suceden nomás. Suceden. No hay un sentido. No tiene sentido. Es una máquina simplemente que funciona. No hay un Dios, no hay sentido. No hay propósitos. Y la ética, bueno, es hacer también lo que convenga, lo que funcione, lo que sea pragmático, lo que produzca armonía, en último caso, que no vaya en contra de las leyes físicas, naturales, biológicas, en el sentido parecido al deísmo, ¿no? Solo que acá este enfoque se aleja más del enfoque cristiano, porque aquí ya no hay Dios. En el otro se planteó la duda, estábamos en la seguridad, se plantea la duda, y ahora en el naturalismo no hay Dios, no hay ni un propósito. ¿Se das cuenta? O sea, estamos a puerta de que en la curva que nos presenta el hermano Richard Ramsay, estamos entonces bajando a la desesperación. Y llegamos justamente del naturalismo al enfoque nihilista. ¿Por qué? Porque si todo es natural, nada tiene sentido. Y si no hay sentido, desaparecen hasta los sistemas filosóficos, porque en el fondo uno podría decir que el nihilismo no es ni siquiera un sistema filosófico, sino que es un sentimiento de vacío, un sentimiento de dolor, de angustia y desespero. Eso en el fondo sería el nihilismo. Porque si no hay propósito, no hay sentido, ¿qué sentido tiene un sistema filosófico? O sea, no hay sistema filosófico. Es simplemente dolor, angustia, desesperación. Ni siquiera es duda. No hay nada. Eso es nihilismo. No es ni siquiera una filosofía en sí misma. ¿Eh? La vida no tiene sentido en términos de lo que es el hombre, en términos de la ontología, es solamente lo material,
en términos de la epistemología, el conocimiento es imposible, porque no hay sentido, no hay nada. No se puede conocer nada. Nada tiene sentido, por tanto, buscar el conocimiento por sí mismo, no tiene sentido. No, el conocimiento es imposible en el nihilismo. Y la ética, ¿cuál sería la ética aquí? Harold, ¿qué diría de la ética? Estás muteado. Ah, ok. Alguien que nos ayude. Por allá, Carlos, tal vez, Carlos Zúñiga. ¿Está por ahí? La ética es la forma correcta de hacer las cosas dependiendo de la cultura donde se está desarrollando. Pero ¿cuál sería el sentido de ética en el nihilismo? Si, por ejemplo, el nihilismo ya dice que el hombre, que Dios no existe, que la vida no tiene sentido, ¿cierto? El hombre que en respecto a la epistemología, el conocimiento es imposible alcanzarlo. Con todas esas ideas que tiene el nihilismo, ¿cuál sería la ética que propende el nihilismo? Nada tiene valor, Exacto. nada tiene sentido. No hay Nada, ética. porque al final No hay ética. no hay nada. No hay ética. Entonces estamos en la completa desesperación. Desesperación, Completa desesperación porque nada tiene valor. desesperación. Entonces ese es el sentido de ética que tendría el nihilismo como sentimiento. Entonces, y se dan cuenta, vamos del enfoque cristiano que tiene mucha seguridad, vamos bajando, introducimos la duda y aparece el deísmo. El deísmo nos deja a Dios muy lejos, desconectado. Eso da paso al naturalismo. El naturalismo ya saca a Dios y desaparecen los propósitos. El hombre es una pura máquina, ¿cierto? Y la ética termina siendo como, bueno, lo que funciona ahí, la naturaleza, la física, los principios, que no se contradigan. Hay una manera en que funciona el universo y hay que reconocerla. Y luego en naturalismo nos vamos al nihilismo. Como el hombre ya no tiene sentido, la vida no tiene sentido, no existe Dios, bueno, acá desaparece todo en el nihilismo. No hay nada, desesperación, y por tanto, si no hay ningún propósito ni nada, la ética no existe. Harold. Sí, ahora sí, se me había pegado acá el micrófono. No, sí, era más que nada recordando un poquito lo que habíamos leído en el libro, que se repite el mismo fenómeno, los mismos 4 o 5 puntos de esta línea, donde uno parte de la seguridad, al final termina en un tema ético, cae en la desesperación, tanto en la antigüedad como hoy día en los filósofos más modernos. Claro. Era eso, me estaba recordando que siempre se repite el mismo fenómeno, es como el mismo patrón. Así es, pues él nos dice, Richard Ramsay, que no hay nada nuevo debajo del sol, que estos sistemas no son nuevos, se han repetido como una problemática constante en la historia de la humanidad. Son las mismas problemáticas que enfrenta el ser humano. Entonces, pero por lo menos, si uno va al naturalismo y al deísmo, la ética deviene de la experiencia humana, de la experiencia con la naturaleza, con las leyes, y con lo que puede producir armonía, puede ser bueno, pero acá ya en el nihilismo hay absolutamente nada. Entonces no hay un sistema ético, Nada. ninguna cosa. Y bueno, y luego, producto del nihilismo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa cuando uno vive en desesperación? ¿Qué pasa en la naturaleza humana cuando alguien está desesperado? Ahí me va a decir, Jonathan, ¿qué piensas tú? ¿Qué hace cuando una persona está completamente desesperada? Mientras hablas tú, yo te estoy escuchando, voy a colocar se me puso débil la internet, así que voy a colocarle un cable. Aquí vengo de vuelta. Pienso que cuando la persona está desesperada, no sé, piensa cualquier cosa, eh, o sigue su sentido, o lo que siente, ¿Qué hace una persona cuando está resentimiento, desesperada? cualquier ¿Qué cosa. hace una persona cuando está desesperada? ¿O qué cosas puede hacer?
en la experiencia humana, porque tú ves a alguien que ya no hay nada, no. ¿Qué salidas tiene? No sé, suicidio, Una podría ser, ya, no hay ni una. sí, Suicidio, que es el camino de muchos nihilistas. O te intentas recuperar, te intentas levantar, luchas. Bueno, entonces el existencialismo es esa lucha de salir de la desesperación y no suicidarte, y eso, si no tiene nada sentido, nada es, no hay nada. ¿Qué hago aquí? Si más encima estáis parado en una posición donde no te es favorable la vida. Si tú piensas un poco en la experiencia de Nietzsche, es horrible, o sea, era para que él se suicidara nomás, o sea, un tipo tremendamente inteligente, en una sociedad muy religiosa, donde le va mal con la religión aparte se porta mal, los representantes de la religión son malos, a él le va mal, está enamorado, más encima, de una mujer muy linda, en la historia de Nietzsche, y él es feo, flaco, no tiene ni un músculo, ninguna cosa, es como diría mi abuelo, un espinazo de gato, ¿no? Y está enamorado de esta mujer y no tiene ni personalidad y no es capaz de decirle que está enamorado de ella. Solo dolor, pura duda, fracaso, desespero, y está enamorado de esta mujer y nunca le dice porque más encima es cobarde. Y la mujer, en la historia de Nietzsche, siempre estuvo enamorado de él, más encima. Él nunca fue capaz de decirle nada. Vivió en la plena desesperación y muere enfermo mental. Entonces Nietzsche, la persona de sí mismo, es la muestra de la desesperación y la angustia. Y un poco describe lo que es esta forma de paradigma de entender la realidad que tiene un momento de la historia humana o sectores de la humanidad viven en el nihilismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O te vuelven loco y te dan un disparo, o te tratas de recuperar. Entonces, aquí, en esta historia filosófica, cómo el hombre va enfrentando su situación en este mundo confuso, este universo confuso, en su pequeñez y su conciencia, cuando llega a ese momento, intenta levantarse. Y ese intento de levantarse, la filosofía, es el existencialismo. ¿Ya? Entonces ahí pasamos, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Estamos arriba de la seguridad, el teísmo cristiano, duda, llegamos entonces al deísmo, del deísmo bajamos al naturalismo, ya acá no hay ningún propósito ni nada, si no hay propósito entonces baja la desesperación completa, el nihilismo. Pero cuando está en el desespero, parece que la naturaleza humana tiende, por lo menos que la mayoría de nosotros lucha, intenta salir. Otros se matan nomás, pero lucha y trata de salir para arriba, y ese intento de salir en términos de la experiencia humana global es, como filosofía, el existencialismo. Se intenta levantar. Entonces, el existencialismo entiende primero, y por eso no es malo, se recupera, que no se puede vivir sin sentido. Esta es la cuestión interesante del existencialismo. No se puede vivir sin sentido. Tiene que tener sentido la existencia. Y el sentido en el existencialismo es la rebelión. El hombre se rebela a que no haya un sentido dentro de toda esta inexplicación que tiene el universo, o la imposibilidad de conocerlo, de entenderlo, de responder a estas preguntas que hicimos al comienzo. Se revela y busca la manera de darle un sentido, porque la vida no se puede vivir sin sentido. Ahí está la cuestión interesante del existencialismo. Y ese existencialismo es el que intenta levantar la filosofía en el mundo secular y dentro del mundo de la fe teológica, que se está viviendo una crisis, se convierte en lo que nosotros conocemos como la neoortodoxia, que es existencialismo en términos teológicos. Intenta levantar el racionalismo que no cree en nada, el naturalismo también es parte del proceso y discurrir teológico. De hecho, a la crítica, a la alta crítica y la teología alemana liberal se le llamó también naturalismo, porque tiene ese elemento de nexo, ¿no? Con esa filosofía humana. Naturalismo se le llamó también.
Entonces el existencialismo tiene su contrapartida también, así como sucedió en el mundo secular, con la teología existencialista de Soren Kierkegaard y más bien de Karl Barth. ¿Vamos? Entonces, es curioso porque si uno ve la historia acá, lo que está pasando dentro del mundo protestante es lo mismo que está pasando en el mundo de la filosofía secular. Exactamente la misma. En el mundo de la teología, la influencia del pensamiento liberal alemán, liberal teológico, que no cree en nada, que es racionalista, lo que hace es que entra en una profunda depresión el mundo europeo, sin fe, sin religión, sin una religión fuerte, con una cosmovisión de teísmo cristiano fuerte, de seguridad. Lo que hace es que se hunde toda Alemania, se hunde Suiza, se hunden los países europeos por la influencia de estas teologías que no creen en nada. Y viene entonces esta etapa existencialista que lucha dentro también de la teología, del mundo de la fe. Está sucediendo lo mismo en el mundo secular, en la filosofía, ya que adentro igual con Soren Kierkegaard, con personajes como Jean Marcel en Francia, y con el Karl Barth, el suizo, ¿verdad? Con su comentario romano en 1914, que dicen que fue una bomba en el terreno teológico, porque en medio de un mundo teológico que no cree en nada, que está en la plena desesperación, él vuelve a hablar de la esperanza y de la necesidad de creer en Cristo. Por eso es que cuando uno habla del existencialismo como elemento de recuperación de la filosofía, están en las dos versiones. La versión secular es atea y la versión cristiana es teísta. Porque el existencialismo retoma todos los elementos del teísmo cristiano, por lo menos los fundamentales, ya no en términos tan evangélicos. Mantiene elementos de análisis racional y todo eso, y por eso yo creo que se queda corto y se queda siempre ahí en la ética nomás, no sube completamente, pero por lo menos cree. Entonces, con este existencialismo, lo que ocurre, digamos, es que el hombre ahora se revela al absurdo del sinsentido, o al absurdo que tiene la vida de uno, y crea nuevos valores que le den sentido a la vida. Eso es lo que hace el existencialista. ¿Ya? Pero mantiene el elemento central del existencialismo, que es la paradoja. Que es una paradoja, o sea, buscamos sentido a la vida, buscamos los valores, pero al final igual prevalece el sinsentido. Solo que tú te revelas a morirte en el desespero y te tratas de levantar creando tus propias escalas de valores, que es un poco lo que hace el existencialismo en su versión atea secular y la versión teísta cristiana a su manera o al estilo liberal dentro del mundo teológico. Para el ateísta existencialista solamente existe materia y un universo absurdo. Para el teísta existe Dios y la creación. Por supuesto que aquí, por ejemplo, es muy trascendental el existencialista cristiano, pues cree en la trascendencia, en el totalmente otro, inalcanzable. Por su influencia teológica racional, va a decirnos que el hombre no puede comunicarse con Dios solo a través de una línea sentimental, ¿no? Esta experiencia con Dios, no, nada más. Pero no es la Biblia, no es nada de eso. O sea, hay una recuperación muy, muy poca, sale del pozo nomás, sale del pozo. Y en términos de la ética, ¿qué va a pasar acá? Bueno, el hombre crea sus propios valores. Y como el hombre que crea sus propios valores, la consecuencia es que esos valores pueden estar también reñidos con la palabra del Señor, que es lo que pasa con estas etapas neortodoxas. En su manera de enfrentar, por ejemplo, los cambios culturales, crea sus propios valores y hace una interpretación del amor bíblico en términos del eros, en términos del sentimiento, de la sensación. Por eso que habla mucho del amor, pero el amor en términos casi eros, no el amor que se sacrifica, que se limita, porque está buscando sentido y crear sus escalas de valor. ¿Ya? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Comentarios? Uno puede con esto no solo ir entendiendo
cómo funciona la filosofía y los cuadros de pensamiento que tenemos nosotros en los colegios, en las universidades, en los seminarios teológicos, sino también ir entendiendo vidas que pasan este tipo de experiencias. Yo lo vi y lo veo en amigos míos que hacen clases de teología, que pasan por estos procesos y que viven de esa manera y enfrentan así esta crisis de fe. Bueno, y luego hay otros enfoques más, los vamos a ver rapidito, ya estamos terminando. Hoy día alcanzamos a ver todos estos elementos. El otro enfoque es el monismo panteísta oriental, o sea, las ideas orientales tienden a pensar que respecto de Dios, Dios está en todo lugar y es todo. Por tanto, Dios está unido con todo el universo, o el universo mismo es Dios. Y respecto al hombre, lo mismo. Pan significa a todos. Entonces, panteísmo, todo es Dios. El hombre termina estando unido con el universo. Si está unido con el universo, está unido con Dios. De alguna manera, el hombre es como un pequeño Dios en potencia, que son las ideas del orientalismo, las ideas orientales. Respecto de la ética, ahí renuncian a las distinciones entre el bien y el mal. O sea, todo está bien. Lo importante simplemente es la existencia, ¿no? Es como buscan como los equilibrios entre todos. ¿No? Equilibrio entre bien y el mal. No hay juicio respecto valorativo de qué sea mejor que lo otro, sino son necesarios para la existencia. Todo es lo mismo al final. La nueva era, que es el siguiente enfoque, que es un derivado de las ideas orientales, es una tendencia del orientalismo en Occidente. Es como todas estas ideas orientales puestas en mezcla de religiones, pensamientos sobre energía, metafísica, que se convierte como una especie de nueva religión aquí en Occidente. ¿Ah? Y mantiene la idea de lo pan, de todo, del panteísmo, o sea, todo está unido con el universo, Dios está unido con nosotros, somos parte de un mismo fenómeno, ¿no? Y el hombre, finalmente, la ética es que el hombre debe darse cuenta de que es Dios. Ese es como el camino, llegar a darnos cuenta que nosotros mismos somos Dios. Es como en un proceso de superación, de conocer, de saberse a sí mismo, de conectarse con el universo, conectarse con los demás, descubrir que somos Dios en el fondo. Es como la ética de la nueva era, muy parecida también, o muy en sintonía con el pensamiento oriental panteísta. Y lo último es el posmodernismo. El posmodernismo es un enfoque más novedoso que surge como una contrarreacción al racionalismo. El posmodernismo es un término que acuñaron pensadores como Lyotard, ¿sí? Y que dijeron que se había agotado la modernidad, que la modernidad, que tiene un signo más bien de racionalidad, de todo examinarlo a través del juicio de la experiencia, el juicio de la razón humana, no le había traído satisfacción a la humanidad y que esa razón de la que nosotros hacíamos gala no es una solución para los humanos, porque finalmente la razón humana es instrumental, no tiene fondos, por tanto es muy antiética y se plantean con un signo postmoderno, donde ellos ponen en sospecha todos los relatos, y eso básicamente es el posmodernismo. El posmodernismo es un espíritu de sospecha de todos los mega relatos, o sea, los relatos que tienen telos, los relatos que tienen principio y que tienen fin, que dan una explicación a la vida humana, ellos lo ponen en duda. Entonces, colocan la sospecha de por medio. Ese es el posmodernismo. Por eso es que el posmodernismo es altamente individualista, porque no toma normas, no acepta las normas, sino que crea dentro de sí, de manera subjetiva, sus propias normas. Es muy individualista, es muy sentimental. Y los efectos de la posmodernidad, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, y en América Latina en general, se están viendo ahora, en la generación del 90. Sobre todo, se puede notar mucho este signo post. Pero la generación del 90 es una generación anómica, o sea, que tiene un alto porcentaje de anomia, o sea, no tiene ley, no
no tiene el deseo de una orientación normativa, no acepta una orientación normativa, sino que esta nueva generación que es de signo pos considera ser la fuente subjetiva de la verdad. Y es por eso que cuando opinan los jóvenes, no ustedes que son santos de Dios y estudian la Biblia, llaman al Señor, pero cuando ellos opinan, ellos consideran que son la verdad absoluta y por eso es que son tan agresivos con las otras personas y sobre todo con aquellos que piensan distinto a ellos los califican de ignorantes, de malos, de lo que sea. Todas las palabras feas que puedan usar, las van a usar contra las personas que piensan diametralmente opuesto a ellos. ¿Por qué? Porque tienen ese elemento. El que tiene este elemento pos es altamente subjetivo y se siente fuente de la verdad. Porque renuncia a la norma. Es anomia, no tiene ley y no le gusta la orientación normativa de ninguna manera. Entonces establece como parámetro de la verdad absoluta su propia subjetividad. Es la más pura esencia del posmodernismo, que rechaza la racionalidad, rechaza la experiencia, invalida la experiencia, invalida lo científico. La persona que es criada en el mundo de la modernidad puede tener, está lejos de Dios, lo que usted quiera, que es más bien deísta, naturalista, incluso, ¿cierto? No rechaza, por ejemplo, la ciencia, no rechaza la biología. Pero a esta generación le importa un bledo la ciencia, le importa un bledo la biología, no importa. Porque lo que importa es lo que siente, lo que cree él en sí mismo, ella, lo que estructura de sí mismo como verdad. Es el signo de lo pos, el individualismo extremo y la sospecha. La sospecha a los relatos y a los paradigmas. También al paradigma, y principalmente al paradigma de la modernidad, que está basado en la razón. No le interesa la razón, le interesa lo que piensa y lo que siente, lo que le conviene, porque es subjetiva e individualista. ¿Vamos? Bueno, ¿y qué puede producir en términos de los elementos que analizamos? Para el posmodernista, Dios no existe, pues, claramente. El hombre, ¿qué es lo que sería? Lo que quiere ser, pues, lo que decide ser. Por eso ustedes pueden entender que aquí las teorías, por ejemplo, de género, que son tan absurdas, tienen sentido en esta generación. ¿Por qué? Porque el hombre es lo que decide ser. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser transespecie, el hombre puede ser lo que quiera ser. Y como es altamente sentimental y de un uso del amor en términos del eros, ¿es cierto? Y de lo que es, se toca, se siente, ellos pueden ser lo que ellos quieran. No existe Dios y el hombre puede ser lo que quiera. Nadie tiene derecho a decir lo contrario. Pero ¿y la ciencia y la biología? Están en duda la ciencia y la biología y la física y la modernidad y la racionalidad. Está todo en duda. Están en cuestionamiento. ¿Y qué es la verdad? Lo que yo pienso que es verdad, porque yo soy la fuente de la propia verdad, mi subjetivismo. Puedo hacer lo que yo quiera. Nadie tiene derecho a decirme que yo no puedo hacer lo que yo no quiera. En contra de toda norma. Por eso le digo que es anomia, en contra de toda ley y de orientación normativa. No existe nada normativo. Entonces, es subjetivo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, Dios no existe, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no se preocupa por saber cómo es la realidad. O sea, respecto de la cuestión ontológica, la naturaleza del ser, no le interesa saber para nada cómo es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la realidad la construye él mismo o ella misma. Es construir su propia realidad. Y el problema es que la imponen a otros también. No confía en la razón y la ciencia no se preocupa por saber la verdad. ¿Cuál sería la ética acá? ¿Qué ética resultaría esto? A ver, Joel. La mía no, pues supongo. La mía. Sí. Claro. No. La construye la sociedad actual postmoderna, ¿no? Se construye. Está determinada por la sociedad.
por los nuevos estándares, por las nuevas normas que crea el hombre en su anomia y en su ausencia de orientación normativa. Ahí están los enfoques. Ahora, para colocar el cierre de la clase. Comparemos estos enfoques y volvamos a pensar en el enfoque teísta cristiano, donde Dios es trascendente, es inmanente, es omnisciente, soberano y bueno. Donde el ser humano es imagen de ese Dios perfecto. Y por tanto es libre, bueno, por lo menos en su origen, tiene una personalidad, tiene una inteligencia, tiene una capacidad moral para elegir entre lo bueno y lo malo, es sociable, creativo, puede llegar a conocer a Dios y puede llegar a conocer el mundo, cree en un mundo que sale de la nada, pero que tiene leyes de causa y efecto, en un sistema abierto donde Dios puede obrar, donde el universo no es caótico ni fatalista, cree en una historia lineal, donde los eventos que van aconteciendo, por muy buenos o malos que sean, conducen a los propósitos de Dios, en los cuales estamos nosotros a la cabeza, en la voluntad del Señor, y que nos presenta como consecuencia una ética basada en el carácter de Dios, donde se considera digno al otro, y no necesariamente los actos. Los actos los puede criticar, pero considera digno a cada ser humano. Comparen ese Pastor sistema. Luciano, Sí, comparen ese sistema a estos otros sistemas. Paloma. no, algo bien breve con respecto a lo que usted dice, es que yo creo que la ética de ahora es cómoda. Es una ética que le queda cómodo a cualquiera, porque como cada uno elige qué ser, qué no ser, qué creer, cuándo ser una cosa, cuándo ser otra, porque ni siquiera es algo que sea, no, soy mujer, pero me creo hombre, pero puede pasar un mes y después me vuelvo a creer mujer, no hay una estabilidad en ese tema. Es cómodo, encuentro yo, para la sociedad de hoy en día, porque este tema se ha dado profundamente yo en mi familia, con amigos, y ellos defienden de que ya no hay una sola verdad, hay muchas, no, nadie es dueño de la verdad. Hay como muchas verdades y como que cada uno en su interior tiene su propia verdad. Entonces, claramente es cómodo pensar así porque no hay una moral, no hay una ética, no hay valores tampoco. No, es como todo súper universal. Y yo me acordaba un poco de su entrevista con Julio César, que me quedó tan marcado cuando él le dijo a usted que es como poco menos que ya está obsoleto porque ya es sabido a nivel mundial de que el género no lo establecen los genitales, sino que mi identidad, lo que yo me sienta. Y ahí yo dije, no, estamos mal, realmente estamos mal y se viene difícil la cosa porque yo le digo en mi familia hay situaciones digamos, de identidad de género, de homosexualidad y cosas así que yo no sé. Más adelante, lo único que yo le pido a Dios es sabiduría y amor para que no se corten los lazos familiares, porque esto se viene muy, muy complejo y de repente me da como temor pensar que pueda pasar en un tiempo más. Pero eso pasa. Así es, tal cual, pues, o sea, te vuelvo a decir, pues anomia, falta de ley, falta de orientación normativa, lo que provoca es caos finalmente, provoca, claro, una satisfacción efímera, corta, personal, porque una persona que no tiene un algo de qué tomarse, termina finalmente en la depresión absoluta. En la depresión absoluta. Y eso, claro, provoca después finalmente como efecto caos social. Porque no tienes nada de qué tomarte. Todo puede ser verdad. Y si todos tienen la verdad, lo que va a ocurrir, y son verdades completamente distintas, lo que va a suceder es que en la vida armoniosa de la sociedad, esas verdades, que son muchas verdades, van a chocar unas con otras, van a colisionar. Y la estabilidad, como bien tú dices,
la tranquilidad y la paz social se vuelve caos, porque cada quien va a defender su verdad momentánea. Y ojo, y esto si tú se lo sumas a demandas, a convertirlos en derechos y demandas exigibles al Estado, no funciona, no va a funcionar. Va a funcionar un tiempo. Yo le decía a esta persona con la que discutía hoy día, este joven del mundo LGTB, yo le decía, mira, fíjate que son tan ellos subjetivos que no se dan cuenta cómo se enredan, porque tienen una mentalidad completamente anómica, que defiende lo suyo nomás. No está abierto a pensar en la posibilidad, en la implicancia. Yo le decía, pero mira, nosotros los cristianos no estamos de acuerdo en que se legislen afectos. ¿Y por qué no ese? Porque si tú legislas un afecto, ¿cómo detienes otros afectos? Entonces, ¿qué me quieres decir? Lo que te estoy diciendo es que si tú me estás diciendo que la base para legislar sobre el matrimonio gay, porque así se llama, matrimonio gay, perdón, unión gay, no matrimonio. Matrimonio significa el hombre que defiende la matriz de la mujer. El vínculo gay, lo que ocurre es que tú vas a decir, bueno, lo legislamos porque nadie tiene derecho a que la gente sea infeliz. La gente quiere ser feliz, por eso tiene que casarse hombre con hombre, mujer, mujer. Es el afecto, estás legislando el afecto. ¿Qué más? La libertad, la libertad y el amor. La libertad, el amor, el afecto. Nadie le puede quitar ese derecho a la persona. Perfecto, legislémoslo. Que se unan. Un casamiento. Luego van a venir otros grupos a pelear que legislen su afecto. ¿Cuál? El incesto. Ese es otro afecto. Y él se molestó mucho y me dijo, no, pero estás confundiendo el incesto con el homosexualismo, queriendo decir que el incesto es aberrante, y lo dijo él, es aberrante. Es aberrante. Y el homosexualismo no. Pero fíjate que alguien que tiene temas de incesto te va a decir, bueno, pero si yo amo a mi hermana y nosotros somos mayores de edad, ¿quién puede decir que no si nosotros nos amamos? Pero es que es una aberración. Bueno, le dije yo, hace años atrás, tener relaciones entre hombre y hombre, mujer y mujeres, es una aberración. Ahora no lo es, porque tú dices que ganó el estándar y que el 70 y tanto por ciento dice de los chilenos está a favor. Bueno, pero antes era aberración, ahora no es aceptado. ¿Y por qué no podría llegar un momento en que la sociedad acepte el otro afecto? No, es que es una aberración, porque no puede ser entre hermanos, porque son familia, pero ellos no quieren tener hijos, solo quieren consagrar su amor, su afecto. Por eso no se legislan los afectos elegidos. Él no aceptó, él considera que la aberración es el incesto y la homosexualidad no. Pero mire qué interesante, ¿qué pasa si el que practica, lleva a la realidad el afecto incestuoso? Dice, pero, ¿qué es lo que es más aberrante? ¿Tener relación entre dos hermanos, o padre e hija, y hija, como sea, que son de sexo distinto y que naturalmente sí conectan, a que tengan dos hombres que no conectan, que tienen que utilizar un órgano que no es para el sexo, que no fue hecho para eso y no fue hecho para defecar? Esa es la verdad. ¿Qué es más aberrante? O sea, a mí me parece que las dos cosas son aberrantes, porque no son el pulso natural evolutivo de la ciencia, como diría un deísta o como diría un naturalista, como diría un modernista que está basado en la ciencia de la biología. Dirían, mira, aquí hay suficientes bases racionales para que nosotros no legalicemos cuestiones que pueden traerle mal a la especie, porque tú te pones a hablar de manera muy racional, y esto que yo le estoy diciendo a usted ahora era tan racional, era tan lógico hace 50 años atrás cuando usabas la ciencia, usabas la biología, era lo lógico. Porque, ¿cómo se iba a argumentar en ese tiempo? Se decía, oye, lo que pasa es que el problema de las relaciones homosexuales es que se utiliza el aparato excretor para eso, la mezcla de semen
perdón que lo diga esto, pero es científicamente eso y feca lo que produce muchas infecciones. Entonces van a decir, no, pero los hombre y mujer igual pueden tener muchas infecciones al tener relaciones. Sí, pero no es ni comparable. En hacer la comparación natural, lógica, científica, la cantidad de infecciones en una relación que no es entre un hombre y una mujer son muy altas, y por eso que la expectativa de vida de las personas que practican la homosexualidad es mucho, pero mucho, mucho, mucho más baja que de una pareja que tenga sexo normal. Y bueno, y uno podría decir, bueno, ¿y quién paga todo eso? El sistema público, si va a ser gratis o va a ser para todo, lo vamos a pagar todo con nuestros propios impuestos. Entonces, por eso yo le digo, yo digo esto, yo ni siquiera le expliqué esto, porque esto es, para ellos, eso sí que sería lo que digo yo, como dicen, una brutalidad. Pero hace 50 años no lo era, porque el paradigma de análisis era la racionalidad. Era la racionalidad, la medicina, la ciencia y la biología. Hoy día no, es el sentimiento. Es brutal decir esto. Me lo dijo a mí un alcalde. Es brutal porque esto ya está dicho, que cada uno puede, porque es la subjetividad, es la falta de ley, es el rechazo a la orientación normativa y el creer que la verdad está basada en el subjetivismo personal. Eso es lo que prima hoy día y con eso se elaboran los discursos con los cuales se valida la verdad. O sea, ese es el campo epistemológico para la construcción de la realidad. Lo que es absolutamente antinatura, claro que es antinatura. Entonces, cuando él me habló, pero tú dices que es aberrante una relación homosexual, pues no lo digo yo, lo dice el diccionario. Si uno lee el significado de la palabra aberrante, es eso, es salirse de la norma. Entonces me dice, no, pero que el 70% de la gente está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, o bueno, pues si que lo diga la mayoría no quiere decir que sea correcto. Y además hay estadísticas que son claras, y yo le hablé del informe Kinsey, y me dijo que Kinsey había muerto en la década de 50, claro, pero hasta el día de hoy los estudios más grandes comparativos experimentales que se han hecho en temas de la sexualidad han sido por el doctor Alfred Kinsey, que era un demonio en realidad, pero lo usa mucho en su análisis el movimiento LGTB. Y claro, porque él fue un doctor que hizo experimentos hasta con niños, con muchos casos. Entonces, claro, es horrible lo que él hizo, es endemoniado, pero tiene estadística. Y lo que dice el informe Kinsey es que la homosexualidad está en un porcentaje de entre el 1 y el 3% de la población. Esas son las personas que son... Ah, mira, voy a explicarlo mejor, así como lo dice Kinsey. Kinsey dice que la pulsión que provoca la atracción hacia personas del mismo sexo está en un 15% de la población. Del 100% de la población, el 15% de la población, hombres y mujeres, le llama la atención las personas del mismo sexo. Hay un 15% de la población que le llama la atención, hombres que pueden encontrar encachado a otro hombre, mujeres que pueden encontrar atractiva a otra mujer. Está en un 15%. Y lo que ocurre es que solo de ese 15%, el 3% del 100, de ese 15 del 100, ¿cierto? Que tiene esa inclinación, que le agrada, que le hace atractivo, el 3% decide practicarlo, entre el 1 y el 3. Y ahí está la población homosexual. ¿Por qué no lo practica la otra cantidad de gente? El otro porcentaje hasta llegar al 15. Bueno, eso no lo dice el informe Kinsey, pero es obvio. La racionalidad humana le dice a ese grupo que le llama la atención y que tiene esa inclinación y que puede ser normal, la inclinación está en un ser humano, son normal, no debe ser enjuiciado, porque una persona puede llamar la atención desde niño, por montones de razones, pero la racionalidad le dice, esto aquí no entra, esto aquí no funciona, esto es un órgano y este es otro órgano, que pueda parecer atractivo, esto no es lo correcto, no es lo natural. Y va a decir, ¿cómo no va a ser natural? No es natural, lo normal es la prevalencia en la ciencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese otro porcentaje decide no practicarla, aunque le llama la atención.
Entonces usted me dice que hay gente que no practica la homosexualidad y que le llama la atención. Claro. Y son gente que su racionalidad dice, bueno, a mí me llama la atención esto, pero parece que esta cuestión no es normal, entonces no la va a practicar. Es como a otra persona que le llamen la atención otras cosas y que dice, no, pero eso no puede ser. O sea, hay una forma en que funciona la naturaleza y usa la racionalidad, cosa que no le interesa a esta generación por su subjetivismo. ¿Me entienden? Si ese es el problema que hay hoy día. Entonces Kinsey dice en su informe que privilegiar el comportamiento homosexual en una sociedad va a provocar el aumento de casos de prácticas homosexuales, que podría llegar al 15% de la población. Y eso es lo que podría ocurrir. Ahora se está normalizando todo eso. Pero este tipo de argumentos no lo acepta la gente hoy día. ¿Por qué? Porque la gente no quiere argumentos científicos. Sus argumentos son sentimentales, son argumentos basados en los afectos. Yo personalmente, decía él, por eso yo no creo que se debe legislar sobre los afectos, porque si para ti es aberrante el incesto, para otro no lo es, y considera que es un afecto, que es su afecto. Entonces me va a decir que solo un afecto se debe consagrar, el otro no. Y yo digo, pero ¿y por qué entonces consagran el afecto entre hombre y mujer, el afecto hetero? Porque eso es lo normal, porque eso es lo que funciona, porque eso es lo que consagra las leyes naturales, la ciencia. En ese sentido yo decía, bueno, la biología y la ciencia primordialmente te dicen quién eres. Si eres hombre o mujer. Dicen, no, pero ¿cómo dice esta brutalidad? ¿Pero por qué brutalidad? Porque uno es lo que uno piensa y lo que uno decide en su cabeza. Puede ser, yo lo acepto como construcción social, incluso defiendo tu derecho a decirlo, pero lo que no puedes contradecir es que primordialmente, esencialmente, lo básico, lo correcto y primario es que somos definidos primeramente por lo que la naturaleza dice que somos. Ir en contra de eso es antinatura, porque contradicen la naturaleza. Entonces ese es el asunto. Pero ellos no quieren escuchar estas razones y van a resultar brutales y van a tratar de castigarnos por violencia de odio y todo eso, y por eso es que es malo legislar estos afectos, porque vamos a ir al otro lado ahora. O sea, ahora, el cristiano, ya que nos metimos en este tema, ¿el cristiano está en una lucha contra ellos? No, yo le decía no. Incluso yo quiero defender, y yo voy a defender el derecho que tú tienes a plantear tu postura en sociedad, y si incluso ustedes ganan democráticamente esto, yo lo voy a aceptar, porque yo estoy moviéndome en un régimen democrático, pero lo que yo quiero es tener el derecho a decir esto, por muy brutal que te parezca a ti. Yo creo que no es brutal, yo creo que es científico. Y los efectos sociales se van a ver en el tiempo. El matrimonio o la unión entre personas del mismo sexo es una cuestión que tiene ¿cuánto? 20 años, 25 años. No, nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad se había intentado consagrar algo como matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha permitido, incluso se ha valorado. En el mundo griego se valoró. Eran muy bien vistos los filósofos en etapa, los filósofos que tenían como compañeros jovencitos que eran discípulos y tenían relaciones con ellos, eran vistos como muy bien, como estatus. Pero lo que nunca hizo una sociedad fue consagrarlo con el vínculo del matrimonio. Esa es una cuestión novedosa, yo le dije a él, esa es una cuestión de esta época, y no sabemos qué resultados va a traer. Y uno de ellos creo yo que es que el legislar sobre los afectos va a provocar que otros grupos estén pidiendo derechos que ellos tienen. Entonces, yo no digo que esté de acuerdo con eso, yo digo que estamos abriendo un paraguas muy grande. Entonces, ¿qué es lo que proponía yo? Y no me dejaron decir. Yo lo que propongo, para que no nos vean de homofóbicos nosotros los cristianos y todo eso, lo que yo propongo es que si van a llevar este tema a la Constitución, entonces que hagamos que los matrimonios, que el casamiento, sean todas uniones civiles. Todas. Que todo sea unión civil. La de hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, todas sean uniones civiles. Y que tengan los mismos derechos. Pero que el casamiento sea una cuestión que se busque en las iglesias. Entonces, las personas que se unan civilmente y si se quieren casar, que vayan a una iglesia católica,
a una iglesia judía, a una iglesia musulmana, ¿me entiendes? A la iglesia luterana, y que sea según lo que diga cada credo. Y así tú no haces colisión de derechos y no pasas por encima de la creencia de la persona. Creencia nuestra que está basada por lo demás en la naturaleza, en la variación de los elementos naturales y de la ciencia. Porque, ojo, eso es una cuestión interesante. Los cristianos, en nuestro punto de vista sobre la sexualidad y el matrimonio, no la defendemos por la Biblia, eso es un error. No es por lo que dice la Biblia, sino porque la Biblia tiene como sustrato fundamental la naturaleza evolutiva de la vida. En ese sentido, el cristianismo es súper racional, porque su punto de vista sobre el matrimonio y sobre las relaciones sexuales están basadas en la naturaleza, porque considera que el mismo Dios que nos entregó la Biblia es el que creó todas las cosas naturales y las leyes. Por tanto, el cristiano respeta esas leyes. El problema es que nosotros cuando lo enfrentamos con la Biblia. Y lo que hay que hacer es enfrentarlo con la ciencia y con la naturaleza, que tampoco les va a gustar, pero eso sí lo van a tener que escuchar. Bueno, me fui para allá. Pero bueno, la cosmovisión cristiana nos permite tener una tranquilidad respecto a nuestra vida. Este mismo tema que hemos tratado de la homosexualidad en esta última parte de la clase y de los afectos, nace o deviene de la cosmovisión que nosotros tenemos y una cosmovisión de seguridad, porque está basada en quién es Dios, lo que creemos de Dios, lo que creemos del hombre, lo que creemos del mundo, lo que creemos de la vida, la muerte y la ética que deviene de este sistema. Y es una forma que da mucha paz y seguridad. Últimos comentarios. ¿Tienen algún comentario que hacer? Harold. Luciano, sí, pensando en lo que usted estaba comentando y pensando también en este tema de Chile constitucional y esta lista del pueblo que se quiere salir de las normas y reglas, qué complejo es el panorama que nos toca vivir, que sea, Muy quizá uno lo vuelva a reiterar, pero si uno hace reglas del juego, digamos, forzadamente y después uno no las quiere acatar, eso es un fiel reflejo de la sociedad que estamos viviendo, que no le interesan las reglas, las normas, y los cristianos quizás igual nos basamos en reglas y normas hasta cierto punto, otros más, otros menos, pero tenemos estándares, digamos, por los cuales nos posicionamos. Pero en este caso, cuando uno ve este tipo de situaciones y con una representación que es bastante alta, en este caso constitucional, es complejo el escenario que se viene. O sea, si no me gustan las reglas, no las acato nomás y hago berrinche nomás. Aquí, bueno, aquí en este tema constitucional es probable que también ese sentimiento posmoderno de subjetividad prime también, porque es una mezcla fatal, o sea, sentimiento y subjetividad, po. Sí, es que no, nosotros, nuestros derechos, los derechos, no quieren que yo sea feliz, toda esa cosa, mucho sentimiento ligado al individualismo y a la subjetividad es una bomba de tiempo. Antes nunca se legisló de esa manera, siempre se pensaba en la armonía de todo. Y si alguien me dice, bueno, pero y los grupos pequeños, minoría, bueno, hay que protegerlos. Hay que proteger al movimiento gay, claro, también es una minoría que hay que proteger, ellos tienen derecho a vivir como ellos han decidido. Si el problema es que están cargando la balanza al otro lado y quieren empezar a hacer que la sociedad funcione como con la lógica de ellos. Si ahí está el problema. Si ese es el asunto. Ahora, hay gente nuestra, y hubo gente nuestra evangélica que colaboró para este escenario terrible, claro, porque fueron muy fundamentalistas y los atacaron, po. Los atacaron y fueron groseros y fueron demasiado religiosos en el mundo secular. Claro, ahora es más complicado poder presentar los puntos de vista. Porque en el fondo yo quiero tener el derecho a todo esto que he dicho y tengo más argumentos y puedo caer mucho más pesado. Pero en el fondo de mi corazón tampoco voy a dejar que los pasen a llevar a ellos. Ellos tienen el derecho de hacer su lucha política. Y si la ganan en democracia y la mayoría de los chilenos deciden que hay que ir para allá, ¿qué voy a hacer yo si yo vivo en sociedad? Pero quiero tener el derecho de decir, saben que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y no quiero que me obliguen a nada, ni a mis hijos y todo eso. Ya, pues, si aceptan eso, estamos bien. Si cada uno tiene derecho a tomar su forma de vida. Si ese es el asunto. Pero esto es como una venganza y es como se carga el péndulo para el otro lado ahora. Porque hubo un poco de abuso de acá, sí lo hubo. Lo hubo. Bueno, mis hermanos,
encachado que podamos tener estos diálogos, porque de eso se trata esta materia. Se trata de pensamiento cristiano, porque cómo pensamos a Cristo y el Evangelio en los desafíos culturales que nos presenta la sociedad actual. De eso se trata. Y cómo pensar como creyente de una manera correcta, equilibrada y no esquizofrénica. ¿Ya? Bueno, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Vamos al capítulo número 5, si Dios quiere. Muchas bendiciones. Hagan sus tareas, porque si no, les voy a tener que poner un 4 al final nomás del curso. Por asistir, pasan, está bien, pero para llegar a acercarse al 7 hay que entregar tareas. Bendiciones. Yo tengo la 4 lista. No, profe, enviar todas las tareas. Tengo guardada acá. Bendiciones. Chao. Chao, buenas Chao. noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que chao, estén bien profe. todos. Chao.